Como se ha estado avisando a la congregación, en el día de hoy iniciaremos una serie de sermones que hemos titulado El Ministerio Pastoral. Y en estos sermones, si el Señor lo permite, estaremos tocando algunas enseñanzas vitales concernientes a la importancia del ministerio pastoral, su naturaleza y las cualificaciones que deben poseer aquellos que laboran en él. Nuestra iglesia, como la mayoría de ustedes conocen, se encuentra en estos momentos en el proceso de ordenación de sus pastores, un proceso en el que ustedes, los miembros, jugarán un papel fundamental. Por tal razón, hemos considerado pertinente traer instrucción bíblica a la iglesia de manera que puedan comprender la relevancia de todo esto para la vida de nuestra congregación, así como también para que puedan involucrarse en el proceso con inteligencia. Hermanos, no exageramos al decir que el proceso en el que estamos envueltos actualmente determinará en mucho nuestro futuro como congregación. Querrámoslo o no, el ministerio pastoral juega un papel preponderante en la iglesia de Cristo para su bendición o para su ruina. El no poseer nociones claras de la importancia de este oficio, de la naturaleza de su labor, así como también de las cualificaciones que deben poseer los hombres que sean colocados en esa posición, será sin duda desastroso para cualquier iglesia local. Hace ya varios meses que estamos envueltos en este proceso, yo diría años, 2 años, más o menos en este proceso de ordenación, y es posible que algunos se hayan preguntado, ¿pero es realmente esto tan importante? ¿Era necesario que nuestros pastores y aún pastores de otras congregaciones hermanas hayan tomado de su ocupado tiempo para tratar con este asunto? La respuesta nuestra es, sí, esto era imprescindible y bien ha valido la pena. No solo por los resultados que ya hemos cosechado en esta experiencia, sino más bien por la trascendencia de las cosas que estamos manejando y tocando aquí. Todo asunto que tenga que ver con el ministerio pastoral de una congregación reviste de una enorme importancia precisamente por la importancia del ministerio mismo. Por ello, antes de pasar a considerar en qué consiste el ministerio pastoral, lo cual, si el Señor lo permite, veremos el domingo próximo, o las cualificaciones que deben poseer los hombres que sean llamados a ejercer esa labor, en el día de hoy nos limitaremos únicamente a considerar su importancia, la importancia del ministerio pastoral. Y para ello deseo llamar vuestra atención a 3 ideas básicas que esperamos sean usadas por el Espíritu Santo para amarrar vuestras conciencias al respecto. En primer lugar, veremos el lugar que ocupa el ministerio pastoral en la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, veremos la solemnidad con que este ministerio es establecido por Dios en las iglesias. Y finalmente veremos la naturaleza de la responsabilidad encerrada en esta labor. Y esperamos que a través de estas 3 ideas el Espíritu Santo nos dé convicción de la importancia del ministerio pastoral en toda iglesia bíblica. Veamos entonces en primer lugar, hermanos, el lugar que ocupa este ministerio, el ministerio de los pastores, en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quisiera que fueran conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, vamos a leer los versículos 35 al 38. Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice así el evangelista: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto que acabamos de leer es una especie de ventana que nos permite ver algo del corazón de Cristo en el transcurso de su ministerio terrenal, mientras otros textos de los evangelios nos señalan las obras que Cristo realizó o los discursos que Él pronunció. En este texto encontramos los motivos que tenía Cristo al hacer todo esto. ¿Cuál era su sentir hacia las personas a las cuales ministró? Y yo quisiera en esta noche, hermanos, que ustedes juntamente conmigo hagamos un esfuerzo para tratar de imaginar, para poder funcionar nuestra imaginación y tratar de captar la escena que el evangelista nos está describiendo aquí. Aparentemente el Señor está situado en una colina, en lo alto de una colina, desde donde podía divisar un gran número de personas, multitudes, dice el texto, que venían a Él para obtener algún tipo de beneficio. En el versículo 35 el evangelista hace referencia al hecho de que el Señor no se limitaba a enseñar y a predicar el evangelio del reino, sino también a sanar todo tipo de dolencia. Por otros relatos de los evangelios, sabemos que el Señor sanó a ciegos, mudos, sordos, cojos, mancos, epilépticos y un gran número de endemoniados. Y nosotros podemos suponer que entre la multitud que vino a Cristo en ese día había todo tipo de enfermos. A algunos probablemente lo traían cargados porque no podían caminar por ellos mismos. Otros venían quejándose por el esfuerzo que tenían que hacer para poder avanzar hacia donde estaba el Señor. Y no solo eran adultos que venían, seguramente traían niños con diversas enfermedades. Y podemos imaginar también la esperanza que tenían sus padres de poder encontrar finalmente un alivio para el sufrimiento de sus hijos. A todo esto debemos añadir que muchas de las personas que fueron a Cristo en ese día eran pobres en extremo, personas que traían en sus rostros marcado el sufrimiento de toda una vida de carencia. Y desde la colina el Señor podía ver con claridad toda esa miseria humana que venía hacia Él. Y ahora el evangelista nos permite ver como si fuera una radiografía, inspirado por el Espíritu Santo, lo que había en el corazón de Cristo en ese momento. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Los hebreos acostumbraban a expresar sus emociones en una forma muy gráfica, a través de ciertos términos relacionados con esas reacciones humanas que nosotros experimentamos internamente en medio de algunas emociones. Por ello el texto griego dice literalmente que a Cristo se le revolvieron las entrañas viendo las multitudes. Cristo comenzó a sentir que sus entrañas se estaban revolviendo a medida que Él posaba sus ojos sobre aquella multitud. El Señor no era un predicador frío y calculador, un predicador profesional que se limitaba únicamente a realizar su trabajo sin tener ninguna involucración emocional con la gente. Él vio la terrible condición en que se encontraban y sintió compasión por ellos. El cuadro que tenía delante de sus ojos lo afectó en las partes más íntimas de su ser. Cualquier persona con cierto grado de sensibilidad que hubiese estado allí, seguramente hubiese sido movido también a compasión. Pero hermanos, aún pudiésemos transportarnos, si existiera algo así como el túnel del tiempo, y pudiésemos transportarnos a aquel lugar, en ese día, y contemplar con nuestros propios ojos lo que Cristo vio, aún así no podríamos sentir la compasión que Él sintió. ¿Saben por qué? Porque Cristo estaba viendo algo más profundo que aquello que puede ser captado por los ojos físicos. El Señor puede ver el corazón. Y cuando sus ojos se posaron en la multitud, Él no estaba viendo únicamente personas pobres y enfermas, Él estaba viendo ovejas que no tenían pastor.
Él sintió compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El texto no dice que el Señor sintió compasión de ellos porque eran pobres y no tenían con qué comer o con qué arroparse en las noches frías. El texto tampoco dice que Él fue movido a compasión porque estaban enfermos, porque habían personas paralíticas, porque habían algunos que estaban cojos. El Señor dice aquí que lo que lo movió a compasión era algo más primordial. El mal de esta gente era más profundo, era más demoledor. No que el estar enfermo o tener hambre no es digno de compasión, pero aquí estamos hablando de que la compasión de Cristo fue movida por otra cosa, por algo más primordial. Ellos estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Saben lo que estaba viendo Cristo en ese momento? Una multitud de personas necesitadas de instrucción, necesitadas de cuidado pastoral, de principios escriturales que las ayuden a sobrellevar sus cargas. ¿Qué otro animal puede ser más indefenso que una oveja? Y éstas no tenían quien las cuidara. El texto nos dice que estaban desamparadas, literalmente desolladas, fatigadas, exhaustas, y más aún dice el texto que estaban dispersas, literalmente tiradas en el suelo, sin ningún tipo de asistencia, sin alguien que cuide de ellas. Estas ovejas estaban a merced del viento, del hambre, de la sed, de los lobos rapaces. Y mientras tanto, los líderes de Israel, que se suponía que eran sus pastores, estaban preocupados porque esta gente cumpliera hasta en el más mínimo detalle todas las regulaciones que los rabinos habían impuesto en sus interpretaciones de la ley, en su supuesto celo por Dios. Estas ovejas necesitaban pastores y los fariseos estaban preocupados por si la gallina había puesto el huevo en el día sábado y si era lícito que se cocinara un huevo que haya sido puesto por una gallina que violó el sabbat. Eso era exactamente lo que Cristo estaba viendo allí, ovejas que no tenían pastor. Hermanos, este texto tiene implicaciones que deben ponernos a pensar seriamente en la importancia del ministerio pastoral. De acuerdo a la mente de nuestro Señor Jesucristo, el estar sin pastor es más digno de compasión que el estar hambriento o enfermo. La desnutrición del alma es más terrible que la desnutrición del cuerpo. Así como necesitamos el vestido, el alimento, la salud, así también necesitamos ser pastoreados. Hacen falta pastores que cuiden el rebaño, que lo protejan, que lo alimenten. En nuestro orgullo pensamos que tal cosa no es necesaria, que podemos pasarla bien sin tener ningún tipo de cuidado y de supervisión sobre nuestras vidas, pero el Señor piensa que estar sin pastor es una calamidad, es algo que debe llenarnos de tristeza. ¿Y cuál fue la recomendación de Cristo en estas circunstancias? Pidió a los suyos que se dedicaran a orar continuamente al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Y esto nos enseña dos verdades esenciales con respecto al tema que estamos tratando. En primer lugar, nos enseña que necesitamos ser pastoreados. Eso ya lo hemos dicho. Debemos orar intensa y continuamente al Señor de la mies por más pastores. Así como oramos por el pan nuestro de cada día, así como oramos por cualquier otro tipo de necesidad. Repito, hermanos, que algunos pretenden depender tanto del Señor que no dependen de hombre alguno. Ellos no necesitan pastores que velen por sus almas. Ellos se deleitan en los predicadores. Los escuchan con gusto, pero no quieren pastores. Quieren predicadores. Y así como en los tiempos de Ezequiel, van y se sientan a escuchar al predicador y se gozan en la prédica y es a sus oídos como un cantor de amores. Ellos quieren predicadores, pero no quieren pastores.
Piensan que son autosuficientes, que pueden tomar decisiones cruciales en su vida sin pedir consejos, o que tienen suficiente madurez para evaluarse a sí mismos en sus vidas cristianas. Eso es una falsedad. De acuerdo a la enseñanza de este texto, eso es un extremo. Y yo diría más aún, podemos deducir de nuestro texto que si alguien piensa de ese modo es digno de lástima. Es digno de lástima. Es terrible no tener pastores, pero creer que no los necesitamos es más terrible todavía. Mucho más terrible. Pero también aprendemos de este texto que los obreros generalmente serán pocos en comparación con el tamaño de la mies. La mies es mucha, dice Cristo, pero los obreros son pocos. Y no olviden, hermanos, que Cristo da a su iglesia los pastores que Él quiere dar a su iglesia. Esta situación de mucha mies y pocos pastores nos permite cultivar dos gracias que son esenciales para el fortalecimiento de la vida cristiana. ¿Saben cuáles son? La fe y la paciencia. La fe y la paciencia. Nos dice el autor de Hebreos que por medio de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Dios espera que sus hijos acudan primeramente a Él a buscar ayuda. Estos últimos domingos hemos estado estudiando en la mañana, el pastor Eduardo Saladín, algunos principios que debemos tomar en cuenta para poder discernir cuál es la voluntad de Dios y así tomar decisiones a la manera de Dios. Y como veíamos esta mañana, lo primero que debemos hacer antes de ir a buscar consejo es ir a la Escritura y orar. Acudir a la Escritura en oración para ver cuáles son los principios que debemos aplicar en nuestra situación particular. Y luego que eso haya sido hecho, entonces el otro paso es buscar consejos. Pero hermanos, aún en tales casos, debemos orar que el Señor dé sabiduría a esos hombres, a los pastores, para que sus directrices sean precisas y apropiadas. Debemos orar antes de ir a pedir consejo. Señor, tú conoces esta situación que me está preocupando. Tú conoces, oh Dios, que yo no quiero tomar una decisión por mí mismo. Yo no me considero, Señor, autosuficiente y este asunto es crucial para mi vida. Yo quiero buscar consejo. Pero, Señor, ahora te pido a ti que tú des sabiduría a tus siervos, como tú has prometido en tu palabra. Como podemos ver, hay un balance en todo esto. Nuestra confianza en Dios no elimina el uso apropiado que debemos dar al ministerio pastoral. De hecho, yo diría que más bien lo confirma, siendo que ha sido el mismo Dios quien estableció este ministerio para nuestro bienestar espiritual. Pero vemos también que el buscar ayuda pastoral nunca puede ser un sustituto de la ayuda divina. Dios nos dice en su palabra que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Aún los pastores son una provisión de Dios para sus hijos. Como hemos visto entonces, el ministerio pastoral es importante, hermanos, por el lugar que este ministerio ocupa en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos la importancia de este ministerio en la solemnidad con que este ministerio es establecido. La solemnidad en que este ministerio o con que este ministerio es establecido. El ministerio pastoral reviste de tal importancia que Dios ha decretado establecer este oficio en un marco de gran solemnidad. Nuestras conciencias deben ser impresionadas al ver la seriedad con que Dios coloca a los pastores en su oficio. Esta solemnidad podemos verla desde dos ángulos distintos. En primer lugar, en el hecho de que las tres personas de la Trinidad están envueltos en el llamamiento de los pastores. Y en segundo lugar, en el proceso establecido por Dios para colocar a tales pastores en sus oficios respectivos. Veamos estas dos ideas por separado. Nosotros sabemos por la Escritura que no existe ninguna contradicción de voluntad entre las tres personas de la Trinidad.
que lo que desea Dios el Padre es lo mismo que desea Dios el Hijo y es lo mismo que desea Dios el Espíritu Santo. Las tres personas son iguales en gloria, son iguales en esencia, ellos poseen una sola voluntad, ellos poseen un solo corazón, ellos poseen una sola mente. Pero aún así, también vemos en las Escrituras que hay ciertas obras de Dios que se atribuyen preeminentemente, no exclusivamente, pero sí preeminentemente a una de las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, la elección en la Escritura se atribuye preeminentemente a Dios el Padre. La redención se atribuye preeminentemente a Dios el Hijo. Y la santificación se atribuye preeminentemente a Dios el Espíritu Santo. Pero cuando vamos al llamamiento pastoral, vemos que las tres personas de la Trinidad están igualmente envueltas en el asunto. En el texto que ya leímos de Mateo capítulo 9, Jesucristo dice a sus discípulos que debían orar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Y dado que Dios el Hijo estaba presente allí en ese momento, obviamente Él se estaba refiriendo a Dios el Padre como el Señor de la mies. Sin embargo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice que el mismo Señor Jesucristo es quien ha dado a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Y en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo, exhortando a los pastores que estaban reunidos allí de la iglesia de Éfeso, los exhorta a poner todo su empeño en la tarea que se les ha encomendado, recordándoles que fue el Espíritu Santo quien los colocó en ese oficio. Las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, están envueltas en la tarea de llamar y calificar a los hombres para el ministerio. Y ¿saben algo, hermanos? Dios desea que su iglesia conozca esta verdad. Dios reveló esto porque Él quiere que sus hijos vean la dignidad y aprecien la dignidad con que Él ha investido el ministerio pastoral. Estos hombres, dice la Escritura, son dados por Dios a la iglesia como un regalo para la edificación y el enriquecimiento de los santos a través de todas las edades. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Debo hacer la aclaración que el apóstol Pablo no está usando aquí la palabra griega carisma, de donde vienen los dones del Espíritu Santo. No, él está usando aquí una palabra que significa literalmente regalo, obsequios. Es una palabra completamente diferente. Dice que dio regalos, obsequios a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este texto, el apóstol Pablo está citando el Salmo 68, un salmo que nos habla básicamente de las victorias de Jehová sobre sus enemigos. Lo mismo que se dice de Jehová en el Salmo 68, se aplica aquí en Efesios a nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás, libertó a muchos que estaban cautivos, esclavizados por el maligno, y los tomó para sí, como si nosotros los creyentes
fuésemos su botín de guerra. Él tomó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban cautivos del diablo y del pecado, ahora Cristo los libertó, pero no para dejarlos en el aire, sino para poner su yugo sobre ellos. Nosotros que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Él cautivó la cautividad, pero ahora siendo Él el amo, el dueño y el Señor. Y de ese botín de guerra, es decir, los creyentes que Cristo, pero le quitó a Satanás, de ese botín de guerra, Cristo tomó a algunos hombres y se los dio a su iglesia como obsequios. Él tomó a algunos hombres y se los dio a su iglesia como regalos. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y de ese botín dio dones a los hombres. ¿Quiénes son esos dones? Los apóstoles, los profetas, ministerios que ya no tienen razón de ser porque la Escritura ha sido escrita, evangelistas y pastores maestros. ¿Con qué propósito? Dice Pablo, para perfeccionar a los santos, para contribuir a la edificación de ellos hasta llevarlos a la estatura de Cristo. Y hermanos, yo me pregunto, ¿acaso puede haber en el mundo entero una tarea más noble y al mismo tiempo una responsabilidad más demandante que esta? La de llevar a los santos a la estatura de Cristo. Es tal la dignidad investida en este oficio, que Pablo llega a decir en 1 Corintios 3:9, que nosotros los pastores somos colaboradores de Dios. Que nosotros los ministros del Evangelio somos colaboradores de Dios. Y como dice Calvino en uno de sus comentarios, esto sí que es algo excelente, que hombres sean colocados sobre la iglesia para que representen la persona misma del Hijo de Dios. Es una autoridad delegada, por supuesto. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él ha dado pastores a su iglesia. Hay solemnidad entonces en el llamamiento mismo al ministerio. Las tres personas de la Trinidad están envueltas en esto. Pero como decía hace un rato, también hay dignidad en la manera en que estos hombres llamados y calificados por Dios son colocados en el oficio. Hermanos, no basta con que una persona afirme que ha sido llamada por Dios o que siente el anhelo de servir en el ministerio. Eso no basta. Dios ha establecido la manera en que los pastores deben ser colocados en el oficio. Y si queremos guardarnos de tener en esa posición tan delicada hombres que no han sido llamados ni calificados por Dios para esto, debemos ser fieles en seguir sus instrucciones al pie de la letra. Es digno de encomio, es digno de alabanza que alguien anhele el obispado, pero eso no es suficiente. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2? El que anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su misión, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, Dios no está diciendo allí, es recomendable, sería bueno, miren a ver, Él está diciendo, es necesario. Es bueno que alguien anhele el obispado. Eso es digno de encomio, pero hermanos, ese anhelo no es suficiente. La misma palabra que se usa en 1 Timoteo 3 es la que se usa en Juan capítulo 3 para decir que es necesario que el pecador nazca de nuevo. Así como es necesario para el pecador nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, es necesario tener esas cualificaciones para entrar en el ministerio pastoral. No siempre somos juiciosos evaluándonos a nosotros mismos. Y por tal razón Dios ha establecido que la iglesia tenga una participación activa en el proceso de colocar a los pastores en su oficio. Pero dado que muchas veces la iglesia no conoce ni debe conocer ciertas interioridades que solo los pastores conocen y manejan, esta participación de la iglesia debe ser hecha bajo la supervisión de los pastores ya establecidos en dicha congregación.
Ustedes como hermanos pueden ver a una persona y verla con dones y verla con ciertas características y decir, pero yo creo que esta persona podría ser pastor. Pero resulta que nosotros los pastores hemos estado manejando cierta situación con esta persona. Y sabemos que este individuo no está manejando bien su casa. Sabemos que su esposa tiene quejas de él. Sabemos que sus hijos no están completamente en sumisión. O sabemos cualquier otra cosa. Y nosotros podemos y debemos decir a la iglesia, no. Nosotros no imponemos las manos sobre esa persona. Es a este proceso que nosotros llamamos ordenación. Ordenación. ¿Qué es la ordenación? Podemos definirlo como el acto solemne a través del cual un hombre es reconocido como un don de Cristo para la iglesia. Es el acto solemne a través del cual un hombre es reconocido como un don de Cristo para la iglesia, concediéndole de ese modo derecho a ejercer sobre la iglesia la autoridad que Dios le ha conferido. ¿Es ese proceso bíblico? Veamos algunos textos. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, no los vamos a leer otra vez, pero quiero hacer notar algo, hermano. Ustedes verán, en mi Biblia no lo dice, pero en la mayoría de vuestras Biblias dice, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad que sí? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿A quién se escribió esta carta? A Timoteo, quien estaba laborando en la iglesia en Éfeso. ¿Para quién se escribieron entonces las cualificaciones que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7? A Timoteo, para que él como pastor en Éfeso pueda evaluar juiciosamente a las personas que estaban allí como candidatos al ministerio pastoral. El apóstol Pablo no envió ese texto a los candidatos para que ellos evalúen a sí mismos. Lo envió al pastor de la iglesia para que él evalúe al candidato. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Este proceso se llevó a cabo con el mismo Timoteo. Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y como decía nuestro pastor esta mañana, cuando Pablo tomó a Timoteo a llevárselo con él, ¿qué hizo Pablo primero? Buscó información. Dice que daban buen testimonio de él. Y luego que se revisó el caso y se revisaron las cualificaciones, fueron impuestas las manos sobre Timoteo. De hecho, la misma mano del apóstol Pablo estuvo envuelta en esto, según 2 de Timoteo capítulo 1, y Timoteo fue ordenado al ministerio. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Le está diciendo Timoteo, ten cuidado a la hora de imponer tus manos sobre un candidato al ministerio pastoral. No lo hagas con ligereza. De hecho, no tenemos el tiempo para poder estudiar todos esos principios otra vez. Pero vemos en el texto implicado que hay un examen cuidadoso sobre cada persona que aspira al ministerio pastoral. Esas personas que la iglesia ha visto como un posible candidato. Yo recomendaría, si alguien quiere ampliar más este concepto, que buscara una prédica que se dio hace un tiempo atrás titulada Llamamiento y ordenación al ministerio pastoral. Fue dada creo que en este mismo año o el año pasado. Y está disponible para los que quieran escuchar. Pero dice aquí Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Tito estaba fungiendo en Creta la misma función que Timoteo en Éfeso. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¿Saben, hermanos, qué era lo deficiente? Que en esa iglesia no había un ministerio pastoral bíblicamente constituido. ¿Cómo lo sabemos? Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Y cómo debía hacerlo, Tito? Así como yo te mandé. Tito, tú no tienes ningún derecho a estar inventando aquí. Como apóstol de Jesucristo, quien ha recibido directamente revelación de Él, yo te he dicho claramente cuál es el sistema, cuál es la manera. Tito, debes establecer ancianos en cada ciudad, pero cuídate de hacerlo como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, comienza a desglosar algunos principios que encontramos en 1 Timoteo
capítulo 3. Así que la iglesia, asistida por sus pastores, debe asegurarse de que estas cualificaciones sean una realidad en la vida de estos individuos que serán colocados en el oficio pastoral. ¿Significa esto acaso que los pastores deben ser perfectos? Hermanos, si eso fuera así, ninguno podríamos ser pastores. Eso lo veremos cuando estemos estudiando estas cualificaciones una por una, pero estas cosas en sentido general deben ser una realidad, deben ser patentes, deben ser visibles en la vida de los hermanos. Esto no debe ser hecho con ligereza. Se espera un examen cuidadoso, hecho primeramente en privado por los pastores y hecho luego delante de la congregación. ¿Para qué? Para que la conciencia de los presentes quede amarrada en lo tocante a la autoridad de tales individuos. La iglesia deberá someterse a esos hombres. La iglesia deberá respetar su autoridad en el Señor. La iglesia deberá cumplir con lo establecido en textos como 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La iglesia tendrá que cumplir lo establecido en Hebreos capítulo 13, versículo 7, donde el autor de Hebreos nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuidémonos entonces de que estén en esa posición únicamente los que deben estar. El ministerio pastoral no es un juego, hermanos, y es muy grande el daño que se le hace al testimonio del Evangelio y al bienestar de la iglesia cuando es permitido que personas que no son aptas ni han sido llamadas por Dios ocupen esa posición. Es por esto, hermanos, que vuestros pastores se han envuelto en todo este proceso, porque si queremos que la iglesia tome en serio lo que Dios nos dice en su palabra con respecto a muchas cosas, debemos comenzar nosotros mismos a tomarlo en serio, y máxime cuando se trata de un asunto tan delicado. Hermanos, en el pasado podíamos alegar ignorancia, pero Dios en su misericordia nos ha dado luz y nos ha bendecido. Ahora nos toca a nosotros caminar bajo esa luz, porque de lo contrario podríamos con justicia ser acusados de pastores rebeldes. Y no solo de pastores rebeldes, sino de ser una iglesia rebelde. Dios nos bendijo, hermanos, porque Dios vio que lo hacíamos en ignorancia. Pero ahora no estamos en ignorancia. Dios nos ha dado luz. ¿Y cómo podemos nosotros, los pastores, con limpia conciencia, pararnos en este púlpito y decir: hermanos, así dice Jehová, cuando nosotros mismos no queremos someternos a esa palabra que dice Jehová, como pastores de la Grey? ¿Con qué limpia conciencia podemos nosotros hacer tal cosa? Hemos visto entonces la importancia del ministerio pastoral por el lugar que éste ocupa en la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también la solemnidad con que este ministerio es establecido, y ahora lo veremos desde un último ángulo, y créanme, más brevemente, la naturaleza de la responsabilidad encerrada en este ministerio. La naturaleza de la responsabilidad encerrada en este ministerio. Esto lo veremos más brevemente, no porque carezca de importancia, sino porque lo trataremos más extensamente el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, es un texto que hemos citado ya, pero vamos a verlo ahora con un poco más de detenimiento. El apóstol Pablo está dirigiéndose aquí a los ancianos de Éfeso, y luego de describir lo que fue su ministerio entre ellos, ahora les encomienda con la mayor solemnidad posible que tengan cuidado primero de sí mismos y en segundo lugar de todo el rebaño.
de toda la iglesia. Dice el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fue el Espíritu Santo, dice Pablo, quien los colocó en este oficio. Y vuestra labor encierra una enorme responsabilidad: pastorear la iglesia del Señor, la que Él compró con su propia sangre. Hermanos, difícilmente podamos encontrar palabras más solemnes que estas y que con tanta precisión cumplan el propósito para lo cual fueron pronunciadas. El apóstol Pablo quería que estos hombres sintieran sobre sus hombros el peso de la responsabilidad que Dios había colocado sobre ellos. Nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, el Dios encarnado, dejó su gloria, tomó forma de siervo, fue a la cruz, y todo eso para redimir a aquellos que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y ahora Pablo está diciendo a estos hombres que el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores de ese rebaño, como pastores de la grey, para que los alimenten, para que los guíen, para que los cuiden, para que los protejan. El rebaño que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario ha sido puesto al cuidado de los pastores. Hermanos, cuán grande es la responsabilidad que Cristo ha puesto sobre estos hombres. Y cuán importante es la labor que realizan. Ellos son pastores de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, el único instrumento a través del cual Cristo proclama y defiende su verdad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y en Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, dice que la iglesia es el único instrumento a través del cual Dios manifiesta y promueve su gloria en el mundo. Dios no ha llamado ningún ministerio para eclesiástico, Dios ha llamado a la iglesia y ha puesto pastores sobre esa iglesia, ha puesto sobre ellos la responsabilidad de cuidar, de proteger, de alimentar y de guiar a ese rebaño que Cristo compró con su sangre. Y yo repito una vez más, podríamos encontrar en todo el universo alguna responsabilidad más noble y más grande que esa. No, hermanos, no existe tal cosa. No existe tal cosa. Los pastores han sido colocados sobre ese cuerpo para cuidarlo en el nombre de Cristo. Dios entiende que ese rebaño debe ser pastoreado. Hermano, Dios entiende que tú debes ser pastoreado. Si no, Dios no hubiese dado pastores. Pero Dios ha dado pastores porque su iglesia necesita pastores. El amo, dueño y señor de la iglesia ha decretado que sea de ese modo y no de otro. ¿Dios hubiese podido enviar ángeles para realizar esta labor? Ay, así sí sería bueno. Los ángeles son tantos y llegan tan rápido. Dios hubiese podido enviar ángeles. Pero hermanos, para humillarnos Dios envió hombres. Hombres que han sido llamados y calificados, pero son hombres. Son hombres. Y a esos hombres Dios los escogió para que enseñaran a la iglesia autoritativamente la palabra de Dios. No para que impusieran su propia voluntad en la iglesia. Eso sería enseñorearse. Estamos hablando de traer a la iglesia los oráculos de Dios. Autoritativamente. La semana próxima nos dedicaremos a estudiar más a fondo la naturaleza del ministerio pastoral. Ahora nos hemos limitado a decir algunas cosas a través de las cuales podamos percibir la importancia que cierra este oficio en el plan de Dios para la expansión del Evangelio y para el fortalecimiento y edificación de su iglesia. Pero no hemos terminado todavía, hermanos. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto?
Hemos visto la importancia del ministerio pastoral desde 3 ángulos distintos. En primer lugar, al ver que este ministerio ocupa un lugar importante, preponderante en la mente de nuestro Señor Jesucristo y en su corazón. En segundo lugar, al ver la solemnidad con que este ministerio es establecido. Y finalmente, al considerar la naturaleza de la responsabilidad encerrada en este ministerio. La pregunta que nos hacemos ahora es, para concluir, ¿y qué aplicaciones prácticas podemos extraer de todo esto? 2 aplicaciones. En primer lugar, hermanos, si esto es así, la Iglesia debe esforzarse por conocer cuál es la voluntad de Cristo con respecto a los hombres que Él desea colocar como pastores sobre su grey. La Iglesia debe esforzarse por conocer cuál es la voluntad de Cristo con respecto a los hombres que Él desea colocar como pastores sobre su grey. ¿Qué dice el Señor? Rogad al Señor de la mies, para que Él, y no nosotros, para que Él envíe obreros a su mies. Es su mies. Fue Él quien la compró con su sangre y por lo tanto solo Él tiene potestad para decidir quiénes serán aquellos que tomarán sobre sus hombros la responsabilidad de pastorear ese rebaño. Cuando vemos el tamaño de esta congregación y vemos que solo hay 3 pastores aquí, pensamos que sería bueno y recomendable que hubiesen más. Y debo decir que ese deseo es comprensible. Pero hermanos, cuando eso cree desasosiego en nuestro corazón, debemos recordar que es Cristo quien decide eso. Es Cristo quien decide esto. El asunto, hermanos, no es que hayan más pastores, sino que estén aquellos que Cristo ha dado. No es que hayan más, es que estén los que tienen que estar. Y la única manera en que puede saberse esto es siguiendo paso por paso las directrices que Él nos dejó en su palabra en cuanto al proceso de llamamiento y ordenación de los ministros del Evangelio. Es únicamente a través de este proceso que podemos tener seguridad bíblica de que es Cristo quien ha dado esos hombres como dones a su iglesia. Hermanos, nuestra iglesia conoce por experiencia propia cuán terrible es tener pastores que no han sido llamados por Cristo a ejercer esa labor, y esa historia no debe repetirse aquí nunca más. Nunca más, hermanos. Repito que el asunto no radica en que haya más pastores, sino más bien en el hecho de que los que estén hayan sido llamados, hayan sido dotados, hayan sido cualificados por Dios para ponerlos en esa posición. Eso es lo que tenemos que buscar. Es la voluntad de Cristo. Y en segundo lugar, si esto es así, debemos manifestar en una forma práctica que Cristo es la cabeza de esta iglesia al establecer las cosas como Él ha mandado. Debemos establecer en una forma práctica que es Cristo la cabeza de esta iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo las cosas como Él como cabeza ha mandado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cómo podremos mostrar al mundo esta realidad tan gloriosa cuando ponemos a un lado la revelación divina en un asunto de tanta trascendencia? ¿Cómo podemos decirle al mundo que la iglesia es lo que es? Y noten que es precisamente después de haber mencionado las cualificaciones de los pastores y de los diáconos, en 1 Timoteo 3, 1 al 13, cuando el apóstol Pablo nos dice en los versículos 14 y 15 lo que la iglesia es. Columna y baluarte de la verdad. Ambas cosas, las cualificaciones de los líderes y lo que la iglesia es como columna y baluarte de la verdad, están íntimamente relacionadas.
Timoteo no podía elegir líderes a su antojo. Timoteo es la casa de Dios, le dice Pablo, no tu propia casa. Y recuerda que la función de la iglesia no es la de inventar cosas nuevas, sino más bien la de testificar acerca de esa verdad que ha sido revelada. Cuídate, Timoteo, cuídate de hacer las cosas exactamente como se te ha mandado. Y lo mismo podemos ver en sus instrucciones a Tito, el texto que leímos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Tito, yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, para que establecieses ancianos en cada iglesia, pero Tito, no de acuerdo a tus criterios personales, sino más bien de la manera en que yo te mandé. ¿Qué se espera de los ministros del Evangelio? Dice 1 Corintios 4 que seamos fieles, no que seamos originales. Nadab y Abiú fueron muy originales y Dios los quemó en el santuario. No, hermanos, no que seamos originales, sino que seamos fieles. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar estas cosas con la misma seriedad con que Cristo las toma. Y oremos fervientemente porque la voluntad de Dios sea conocida en medio nuestro, no solo en este tiempo presente, sino también en el porvenir. Que la voluntad de Cristo pueda ser discernida en esta iglesia, para que estén aquellos hombres que Dios ha dado como un regalo a su iglesia como pastores. No más, no menos.